Listo. Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este ciclo de ponencias que se llevará a cabo del 17 de abril al 3 de mayo. Mi nombre es Nadia Vivango. Soy miembro investigador. Somos un grupo de investigadores del área de psicología de la Universidad Latinoamericana y que en este momento estamos estudiando los efectos psicológicos que generó la pandemia en el personal de la salud. Derivado de ello, se han generado esta serie de ponencias para compartir las experiencias de cada uno de los ponentes. Para iniciar esta primera conferencia, me es muy grato presentar a nuestra primer ponente e investigadora líder y directora del proyecto, la doctora Viridiana Peláez. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2010 y doctora en Psicología en el 2016 por la misma institución. Sus campos de investigación son Psicología de la Salud, Psicofisiología y Cardiología Conductual. La doctora actualmente se desempeña como coordinadora de investigación en psicología del Servicio de Cardiología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, Ismael Cosio Villegas, el INER, y es responsable del seguimiento psicológico de pacientes post-COVID. Asimismo, es autora y coautora de 11 artículos, publicados en revistas nacionales e internacionales, así como en artículos en prensa. De igual forma, es autora de 13 capítulos de libros editados por instituciones como la Asociación Mexicana para el Tratamiento del Dolor, AMNET, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, AMAPSI, y Asociación Latinoamericana de Psicología de la Salud, ALAPSA, así como editora de los libros Corazón Pulmón, una alianza indisoluble, y Corazón Pulmón, hasta que la muerte nos separe. En el ámbito docente, ha sido profesora titular de la licenciatura de Psicología de la UNAM, profesora titular del curso Epidemiología, Metodología y Estadística, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y el INER. Asimismo, es profesora titular en la Universidad Latinoamericana. Entre otros, los reconocimientos recibidos destacan el Premio de la Juventud de la Ciudad de México en 2016 en la categoría Actividades Académicas, Científicas o Profesionales por su trayectoria destacada. Tiene el premio FUNAM, IMSS UNAM, a la investigación en prevención para la salud del 2017, premio al tercer lugar del concurso de investigación en COVID-19 en el marco del e-Summit respiratorio, el Pandenomium de la Sociedad Mexicana de Neumonología y Cirugía de Tórax, y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dejo con ustedes a la doctora Viridiana Peláez Hernández. Bienvenida. Muchas gracias, Nadia. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ya pueden verla, ¿cierto? Sí. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Pues bienvenidos todos. Es un placer poder estar con ustedes. También es muy grato saber que pues estas ponencias van a llegar a personas que realmente las van a necesitar y que las pueden poner en práctica en su día a día. Parte de este trabajo, pues, nace de las observaciones que hemos hecho de nuestros compañeros de trabajo y de la situación por la que estamos pasando actualmente, derivado de la pandemia, porque si bien es cierto, pues, que esta situación ya ha disminuido su impacto, pues, las consecuencias han venido arrastrándose con el tiempo y esto, pues, lo estamos observando actualmente. Muchos de ustedes que ya contestaron nuestra encuesta, que ya participaron con nosotros, nos han reportado precisamente cómo es que su salud mental se ha visto afectada durante este tiempo y cómo es que a pesar de que ahora las cosas han cambiado, pues esto perdura a lo largo del tiempo. Entonces, vamos a empezar con este primer tema, que es los efectos psicológicos de la pandemia en el personal de la salud. Pero aquí vamos a hablar de que sentirse mal está bien, aunque nos digan lo contrario. Entonces, primero vamos a hablar sobre la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, pues nada nuevo para los profesionales de la salud es saber que la salud, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es el estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, ya desde hace algunos años se sabe que no solamente es no estar enfermo, sino que las esferas biológica, psicológica y social tienen que tener
este nivel de bienestar de manera equivalente. Y parte importante de eso, entonces, es precisamente esta parte del estado de salud mental. Y la pregunta es, ¿qué es el estado o qué es la salud mental? Bueno, de acuerdo con esta misma organización, la salud mental es el estado de bienestar que tenemos las personas en nuestro día a día que nos permite hacer nuestras actividades y ser capaces de hacer frente al estrés cotidiano, de levantarnos, ir a trabajar, cumplir con nuestras actividades, llegar a casa, hacer las labores del hogar y bueno, todas estas cosas que para nosotros parecen cotidianas, pero pues que en realidad requieren de esfuerzo, pues que podamos hacerlas de la mejor manera posible. Que en nuestros trabajos seamos productivos y que esto repercuta de manera positiva en nuestras comunidades. Entonces, la pregunta que yo les haría y para reflexionar un poquito sería precisamente, entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué pasa con su salud mental? ¿En qué momento podríamos decir que lo estamos llevando bien y en qué momento podríamos decir que hay un quiebre? ¿Cómo es que la salud mental ahora puede estar afectando nuestra vida a pesar de que a lo mejor físicamente no me duele nada? Pues tengo esta limitación de, pues hay algo que no me deja llegar al 100 en mi trabajo, hay algo que no me deja disfrutar mi día a día, hay algo que me causa pesadez o tener esta sensación negativa en mi cotidianidad. Entonces, ¿qué está sucediendo con mi salud mental? Porque esto es tan simple como sin salud mental no hay salud. Entonces, la salud mental es un componente indispensable para saber que hay salud. Puedo tener ningún dolor corporal o ninguna alteración del cuerpo, pero si no tengo una adecuada salud mental, pues voy a tener malestar, malestar emocional, pero que se va a ver repercutido en mis conductas, voy a descuidar mi alimentación, ya sea que coma más o que coma menos, voy a descuidar mi aseo personal, mi relación con las demás personas, voy a descuidar mi autocuidado y algunos otros temas que van a impactar en la manera en la que me relaciono con mí mismo y con mi entorno y que a la larga puede repercutir en mi salud física y en las relaciones que tengo con otras personas. Por eso es que la salud mental es algo bastante complejo que está determinado por factores socioeconómicos, biológicos y medioambientales. Es un complejo que se ve influido por nosotros mismos, nuestro entorno y también nuestra salud física. Bien, pues les platico. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, aquí les puse, ¿qué pasa en el mundo? De acuerdo con la OMS, hace, es decir, antes de COVID, la OMS calculaba, pronosticaba que los problemas de salud mental serían la principal causa de discapacidad en el mundo para el 2030. Pero, viene la pandemia y nos adelanta el panorama. Ahora, en la actualidad, la depresión ya es la primera causa de discapacidad en el mundo. Eso es un problema grave porque no tenemos la infraestructura necesaria para atender esta necesidad. No tenemos la legislación necesaria para atender esta necesidad. A ustedes que son profesionales de la salud, yo les preguntaría, ¿cuántas veces se han tomado una incapacidad por salud mental? Seguramente que casi nadie levantaría la mano. Sí, esto no se lleva a cabo, no es algo que esté contemplado. Nos dan incapacidades porque nos duele algo, o nos contagiamos de algo, o tenemos una lesión, pero por salud mental no es así. Y aún así, ahora los datos nos dicen que la depresión ya es la principal causa de discapacidad en el mundo, más que las enfermedades crónicas juntas. Entonces, estamos hablando de un panorama que requiere atención y atención inmediata. ¿Qué vamos a hacer con las personas que ya la tienen y qué vamos a hacer con las personas que aún no la tienen para prevenir que lleguen a este nivel? Y bueno, entonces les pongo estas imágenes que seguramente para los profesionales de la salud no son nada ajenas. Muchas de estas noticias pues ya tienen un par de años. Pasamos por un periodo de la pandemia en donde
hubo mucha especulación, hubo incertidumbre, hubo este contexto que nos rebasaba y nos hacía poner todo en nuestra parte y a veces no era suficiente. Y muchos medios de comunicación, muchos profesionales de la salud mental, muchas organizaciones en México y en el mundo empezaron a preguntarse qué está pasando con los profesionales de la salud. ¿Qué va a ser de la salud mental de estas personas y de las personas en general después de que termine la pandemia? Después de este escenario que fue catastrófico y que, bueno, sabemos que apenas estamos saliendo de él, pero ¿qué está pasando? ¿Cómo es que ahora, después de la pandemia, la salud mental se viene no, resurge como algo muy importante? Ya les decía el papel, lo que está sucediendo con la depresión, pero también más allá de eso, la salud mental está afectando gravemente a la población y específicamente al personal de la salud. Muchos expertos dicen que ahora nos enfrentamos a una nueva pandemia, que ahora es una pandemia en temas de salud mental. Y nuevamente deberíamos preguntarnos si estamos listos para atender estas necesidades. Bien, como ya les comentaron, actualmente coordino el seguimiento post-COVID de los pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. He trabajado con pacientes, he trabajado con sus cuidadores y he trabajado con mis compañeros en el instituto, con otros profesionales, médicos, enfermeras, pero también personal administrativo, personal de intendencia, camilleros y bueno, de todos los tipos de personal que hay en el instituto. La pregunta en común que tenemos es, ¿el COVID cambió tu vida? Y unánimemente la respuesta es sí. Ojo, no quiere decir que forzosamente haya cambiado para mal o que hayas tenido una repercusión negativa. Simplemente quiere decir que esta nueva realidad en la que vivimos ahora nos da un nuevo panorama y esto significa que tenemos que adaptarnos a un nuevo contexto. Y adaptarse a un nuevo contexto involucra poner en juego nuestras herramientas para, pues, usar nuestras habilidades, nuestros conocimientos, nuestras aptitudes y continuar con nuestras vidas. En otras ponencias les van a hablar de precisamente esta parte de el estrés, la ansiedad, qué pasa, qué va a pasar en el futuro, cómo me adapto a esta nueva situación, cómo me adapto a estas nuevas circunstancias. Pero por el momento nos vamos a quedar con que la pandemia nos cambió la vida. La pregunta es, ¿a quiénes les cambió la vida la pandemia? Bueno, estos datos que ustedes están viendo aquí en la pantalla son datos actualizados al día de ayer. Hasta el día de ayer en México tenemos más de 7 millones, bueno, 7,5 millones de contagios y más de 300,000 muertes. ¿A quiénes afectó la pandemia? A los pacientes, a los familiares de los pacientes, al personal de salud, es decir, nos ha afectado a todos. Y ustedes como personal de salud seguramente se habrán dado cuenta que un personal de salud no solamente es personal de salud, también tiene familiares. Muchas veces también se convirtieron en pacientes. A mí me tocó ver a compañeros míos que fueron intubados, que estuvieron en hospitalización, que requirieron rehabilitación y también a compañeros que lamentablemente fallecieron durante la pandemia. Entonces estamos en un contexto de vulnerabilidad importante. ¿Qué va a pasar conmigo? Si ya pasó con mi compañero, ahora qué va a pasar conmigo y qué puede pasar con las demás personas. Entonces, pues la pandemia vino a cambiarnos la vida a todos y nos afecta a todos. Algunos de manera más negativa, algunos de manera más marcada, pero en realidad nos ha afectado a todos. Y contextualizando un poco, bueno, ¿qué es lo que pasó con la pandemia específicamente en el personal de salud? Primero, pues llega un virus que no sabemos qué es lo que produce, no sabemos qué es lo que está pasando, sabemos que la gente se muere, pero no sabemos bien la historia natural de la enfermedad, ni los medios de contagio, ni sabemos cómo el riesgo que corremos, entonces estamos en un contexto de incertidumbre.
De repente, los sistemas de salud se saturan. Esto conlleva un exceso de trabajo, un exceso de responsabilidad. El personal es insuficiente. De por sí sabemos que el personal de salud es insuficiente. Bueno, pues con la demanda que dejó la pandemia, esto fue mucho más marcado. Y trajo como repercusión una alta presión sobre el personal, ¿no? Soy responsable de, de mí, pero también soy responsable de mis compañeros y a su vez soy responsable de los pacientes. Y cada vez que se muere un paciente bajo mi cuidado, algo estoy haciendo que no está favoreciendo que los pacientes se curen. Entonces, eso también afecta significativamente la perspectiva del personal de salud. Bueno, sabemos que tenemos recursos o personal insuficiente, pues también tenemos recursos limitados. No estábamos preparados para la pandemia y no teníamos bien a bien claro qué es lo que necesitábamos para cuidarnos. Muchos de mis compañeros usaban sus cubrebocas y aún así tenían miedo de contagiarse porque no tenían claro de cuál era el riesgo que estaban corriendo. Y bueno, también mermó su vida familiar. Los pacientes, los personal de salud, muchos decidieron quedarse en los hospitales por miedo a contagiar a sus familias. La distancia social que existía entre el personal y el entorno se fue marcando cada vez más. Muchos de los trabajadores de la salud tenían miedo a contagiarse, obviamente por sí mismos, pero también iba más allá. No solamente era, tengo miedo a contagio, sino trabajo en un lugar que es de alto contagio. Y si me contagio, corro el riesgo de contagiar a mi familia y que a ellos les pase algo. Entonces preferían quedarse en sus centros de trabajo. Aunado a esto, pues la ignorancia en la población en general, pues trajo también como consecuencia que los profesionales de la salud fueran víctimas de agresión. ¿Sí? En un estudio que se realizó en diferentes países de Latinoamérica, incluyendo México, que de hecho México fue la muestra más representativa, se reportó que hasta en un 80% el personal de salud había tenido algún tipo de agresión física, verbal o psicológica por la población en general derivado de sus actividades durante la pandemia. La relación con los compañeros teníamos dos escenarios, o se volvía muy unida o se volvía muy ríspida. Y es de esperarse, no es que las personas tuvieran esta sensación de enojarse con los demás o fuera a propósito, no, estás en un ambiente que te desborda y entonces no sabes cómo controlarlo y eso también traía algunos malentendidos y algunas relaciones y fricciones entre los compañeros. Y dentro de lo más duro estaban los decesos. Ya les comentaba que los decesos de los pacientes que estaban bajo el cuidado del personal, pero no solamente eso, los decesos de los compañeros, los decesos de los familiares, que a diferencia de otros decesos en los que estamos acostumbrados a ver al paciente en agonía hasta que fallece, darle un acompañamiento, hacer un sepelio, llevar a cabo un duelo, aquí no era tan fácil. Los pacientes morían y el cuerpo no era entregado como en cualquier otra enfermedad. La mayoría de las veces era cremado y se entregaba en una caja. Entonces, muchos de las personas con las que yo he trabajado hasta la fecha se preguntan, ¿y si será mi paciente? ¿Y si será la persona a la que yo quería? Porque no tienen la certidumbre de que esto haya pasado de esta manera. Entonces, el contexto hospitalario se vuelve muy complejo. Estamos avanzando durante el tiempo de la pandemia. Tenemos este primer pico en el que la morbilidad y la mortalidad por COVID tienen un boom y de repente tenemos muchos enfermos, pero también muchísimos decesos. Y después tenemos este contexto en donde damos un seguimiento, pero de todos modos esto impacta en las condiciones en las que tenemos que atender a los pacientes COVID, pero también a los no COVID, porque nuestros pacientes que ya eran nuestros pacientes no desaparecieron, ellos continúan siendo pacientes, solo que ahora no tenemos la posibilidad de atenderlos.
Y tenemos entonces que también los pacientes con condiciones crónicas empezaron a tener descuido de sus atenciones, sus cuidados empezaron a cortarse. Y pues ahora tenemos pacientes que requieren atención porque tuvieron algunos altibajos durante este periodo en el que se mantuvieron al margen. Pero bueno, lo que sí tenemos constante acá es este escenario en donde los trabajadores de la salud tienen trauma psicológico, tienen enfermedades mentales, tienen afectaciones económicas y tienen burnout. Entonces, ¿en qué momento atendemos esta necesidad? Yo les invito a reflexionar en qué momento a ustedes como personal de salud se les está brindando la oportunidad o la atención necesaria que necesitan. Y en qué momento también nosotros podemos extender la mano para solicitar esta ayuda, porque es difícil y más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este entendido, y como lo he venido explicando hasta este momento, somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que pasa en mi cuerpo va a alterar mi estado mental y va a alterar las relaciones que tengo con otras personas y estas relaciones son mutuas entre sí. Esto quiere decir que estas alteraciones en el contexto están alterando el estado mental, que también llegan a tener repercusiones en la salud física, pero esta salud mental o esta afectación en la salud mental parece ser que en algunas personas está prevaleciendo a lo largo del tiempo. Les voy a hablar un poquito de lo que hemos encontrado en el instituto. El personal en activo tuvo el seguimiento por un grupo de compañeros, colegas míos, que constituyeron la Brigada de Salud Mental. Estuvieron a cargo de la licenciada Yanela Mora, que es la coordinadora del área de psicología del instituto, y ellos reportaban que, bueno, la mayoría de los trabajadores que se acercaban a solicitar atención eran hombres casados y que reportaban altos niveles de ansiedad y depresión. Y algo muy común que se volvía constante en los trabajadores eran los problemas del sueño. Tenían pesadillas, tenían insomnio, su sueño no era reparador, tenían terrores nocturnos. Entonces empezaron a presentar todas estas alteraciones de sueño que muchas veces, muchos casos fueron per se una patología, pero en otros fueron derivados de estos escenarios de ansiedad y depresión. Tuvimos otro escenario que pasó en muchos hospitales, seguramente en algunos de los hospitales que ustedes estuvieron trabajando sucedió, en los que teníamos a principios de la pandemia, la presidencia emite un comunicado en el que el personal de riesgo se puede ir a su casa. Y de repente, un año después, tiene que regresar. Entonces, nosotros denominamos a eso retorno seguro. En este retorno seguro se acompañaba a los trabajadores que se reincorporaban con manejo del equipo de protección personal, con apoyo psicológico, con seguimiento médico. ¿Y qué sucedió con estas personas? Pues que ahora tenían que reincorporarse a un hospital que ya no era el hospital que ellos habían dejado. Y venían con esta renuencia de, ¿y si me infecto? ¿Y si me enfermo? ¿Y qué va a pasar? Y cuando yo esté aquí, ¿qué va a suceder? La mayoría fueron mujeres en un rango de edad de 47 años y que ya tenían mucho tiempo de servicio. El promedio de años de servicio fue de 20 años. Imagínense, llevaban 20 años en un escenario de trabajo y de repente cambia drásticamente y ya no es lo que yo conocía. Tuvimos o encontramos niveles de ansiedad elevados por arriba del 30%, niveles de depresión también elevados por arriba del 15%, y en muchos casos ya venían con duelos de casa, de familiares, de amigos y de colegas que ellos tenían en el hospital y que de repente regresan al centro de trabajo y ya no están y no los van a volver a ver. Entonces, en concordancia con lo que existe en la literatura, las principales repercusiones que hay son principalmente ansiedad, depresión, burnout. La gente empezó a tener esta despersonalización de su trabajo, a dejar de disfrutar su trabajo. Empiezan a presentar trastornos de estrés postraumático porque recuerden que están pasando por una situación traumática que está poniendo en riesgo su vida y su integridad y de las personas que están a su alrededor.
presentan trastornos de dormir y esto no es exclusivo de México, estamos hablando de alrededor de todo el mundo, lo que pasa con los profesionales de la salud. Tenemos escenarios de duelo prolongado, en donde el profesional de la salud tiene que seguir con sus actividades y a lo mejor el duelo se queda ahí en pausa, pero el duelo no es algo que se pueda evitar. Tenemos alteraciones también cognitivas, problemas de atención, problemas de concentración. El personal empieza a somatizar. Tenemos dolor crónico, tenemos alteraciones en la funcionalidad, tenemos que los pacientes de repente empiezan a presentar más vulnerabilidad por las alteraciones en el sistema inmune. Entonces, esto también repercute en la salud física de los trabajadores. Y también tenemos alteraciones en las emociones. Bueno, vimos que el escenario más crítico fue hace algunos años en donde vino este boom de la pandemia que de repente nos cayó de sorpresa y que no estábamos preparados. Actualmente, el número de contagios y de hospitalizaciones ha mejorado significativamente gracias a, pues, a la adaptación, a la inmunidad de rebaño y a la vacunación. Entonces, ahora el escenario pues ya es más relajado. De hecho, en el hospital se ve la gente todavía con sus equipos de protección, pero antes todos los pabellones eran COVID y ahora pues solamente son 2 pabellones los que siguen permeando esta situación. Y uno pensaría, ¿y vivieron felices para siempre? Es decir, pues ya se acabó una vez tapado el pozo, se acabó el problema. Pues la realidad es que no, no es así. Nuestro personal de salud sigue teniendo alteraciones. La buena noticia es que sentirse mal está bien. Y eso, bueno, va a decir, ¿y eso cómo, no? Si pues yo me siento mal, ¿cómo va a estar bien que yo me sienta mal? Primero, algo que les quiero decir y que les invito a compartir con otros compañeros de trabajo y con otros profesionales de la salud que ustedes tengan en sus instituciones, es a hablar esta situación. Parte de sentirse mal y de decir que sentirse mal está bien, es que el sentirse mal primero es algo que nos habla de que ustedes están reaccionando de manera adaptativa a esta situación. Sentirse mal ante una situación en el que el panorama es tan gris como les acabo de mencionar, o tan oscuro, nublado como les acabo de mencionar, es algo completamente adaptativo. Y también, por eso les decía, que lo platiquen con sus compañeros, no eres el único que lo siente. No saben la cantidad de trabajadores con los que yo he trabajado, no como compañeros de trabajo, sino que vienen y piden la ayuda y me dicen, es que yo no puedo hablar con nadie porque yo solo yo me siento así. Y no es cierto. ¿Sí? Muchos trabajadores se sienten igual que ustedes. No son los únicos que se sienten de esa manera. Y también por eso está bien. ¿Por qué? Porque las emociones que ustedes sienten cumplen una función. Las emociones son un proceso adaptativo, no son estas reacciones que sentimos en el cuerpo. Seguramente cuando ustedes están muy contentos o muy tristes, sienten en el estómago o en la respiración o sienten que se tensan dependiendo de la emoción, esta respuesta fisiológica, pero que va acompañada de una respuesta o de una reacción psicológica, un pensamiento, una sensación que nosotros llamamos emoción. Y se da cuando vivimos ciertas experiencias. Cuando vemos que la persona que nos gusta se acerca y nos palpita el corazón, eso es una emoción. Cuando vivimos una experiencia traumática como lo que se vivió en el COVID, eso es una emoción. Entonces, es aquello que sentimos cuando percibimos a algo o a alguien. Y tiene funciones importantes. Las emociones no están ahí por nada, sirven para algo. La primera función es la función adaptativa. ¿Se imaginan si ustedes no tuvieran miedo y de repente saliera un perro corriendo y se quedaran ahí viendo? Pues ya llegaría el perro y nos mordiera. ¿Por qué? Porque la función de la emoción es adaptarnos. También tiene una función social. Cuando ustedes ven a alguien que está sonriendo, seguramente se acercan sonriendo y cuentan un chiste, una anécdota, se acercan. Pero si ustedes se les presentan a alguien y pone cara así,
Entonces, no van a saber cómo reaccionar porque no saben qué es lo que está sucediendo con esa persona. Cuando nosotros vemos las emociones en las expresiones de las demás personas, sabemos cómo comportarnos ante esta situación. Y es por eso que la emoción tiene una función emocional. Y finalmente tiene una función motivacional. Nos mueven a la acción. Cuando nosotros tenemos una emoción, tenemos como resultado una conducta que nos ayuda a adaptarnos. Y bueno, esto es como el resumen de lo que pasa. Estas son las emociones más básicas, pero de estas pueden desprenderse otras más complejas. Pero para poder entender qué pasa con las emociones, les puse estos ejemplos. Cuando nosotros estamos alegres, ¿qué pasa? Si tenemos esta sensación de alegría, pues nos juntamos con otros y hacemos grupos y hacemos fiesta y charlamos y compartimos comida, porque la comida no puede faltar. Y entonces, ¿qué sucede? La alegría nos hace juntarnos con otros, establecer relaciones, afiliarnos. El asco nos hace reaccionar ante aquello que es desagradable y entonces al rechazarlo nos mantenemos seguros, no nos vamos a intoxicar por estarnos comiendo algo que nos produce asco. Cuando estamos enojados, hasta el enojo tiene una función adaptativa. Si nosotros estamos enojados es porque ponemos una barrera que nos permite defendernos de aquello que está ocurriendo en el entorno. El miedo nos lleva a protegernos de eso que no conocemos. La sorpresa, nos lleva a explorar, ¿no? Entonces, de repente, cuando nos llevan un regalo, decimos, a ver, ¿qué es, ¿no? Esta curiosidad nos lleva a explorar. Y la tristeza, a lo mejor al principio nos apachurra, pero la idea es que busquemos este apoyo de alguien que nos ayude a levantar nuestro estado de ánimo y de alguna manera nos ayude a reintegrarnos una vez que ese dolor ha pasado o ha disminuido o hemos controlado derivado de una situación específica. Entonces, como vemos, todas las emociones tienen una función específica. El punto aquí o algo importante es que debemos aceptar y conocer las emociones. Hay temas, por ejemplo, como la inteligencia emocional, en la que nosotros aprendemos a identificar nuestras emociones, a ponerles nombre y a usarlas a nuestro favor. Y entonces ya no me enojo y exploto, sino que ya ocupo ese enojo en una energía positiva que me responsabilice de lo que está pasando en mi entorno y esta emoción me va a ayudar a adaptarme de manera positiva. Por eso es muy importante aprender y aceptar las emociones. Y por eso es muy importante darnos cuenta que cuando pasamos por una situación difícil, está muy bien sentirnos mal. Y que las emociones desagradables también cumplen una función. Y que no somos los únicos que nos sentimos de esta manera. Y que es muy importante pedir ayuda si sentimos que algo nos está rebasando. Y entonces, como dice la imagen ahí, pedir ayuda no es rendirse, es negarse a rendirse. Y es muy importante que los profesionales de la salud sepan que cuentan con personas que pueden ayudarlos. Muchas gracias. Bien. Ok, tengo un comentario en el chat. Hola Judith, bienvenida. Dice, trabajo en el Fray Bernardino, me gustaría contactarla ya que laboro en el área de rehabilitación cognitiva y en mi servicio una servidora de otras compañías realizamos un taller para trabajar funciones ejecutivas con pacientes post-COVID. Ok, muchas gracias, Judith. Claro que sí, sería un placer. Te dejo mi correo electrónico y si no, por favor, no, déjame tu correo electrónico y yo con mucho gusto me pongo en contacto con ustedes. Y entonces, bueno. Me parece que ya no hay más preguntas ni más comentarios. Y es un placer haber compartido esta información con ustedes. Por favor, no se pierdan las próximas ponencias porque las próximas, yo les abrí como este panorama de qué es lo que está pasando, pero las próximas ponencias van a ir enfocadas a, bueno, ya me dijo que tengo un problema, ya me dijo que no soy el único, ya me dijo que está bien que me sienta así, pero ahora ¿qué hago? No me puedo quedar con esta sensación toda la vida. Y es verdad. Entonces, en las próximas ponencias vamos a hablar precisamente de, ¿y ahora qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, bienvenidos a esta serie de ponencias. Esperamos que les sean muy útiles, que les gusten, pero sobre todo que los pongan en práctica en su día a día para mejorar su salud mental. Y pues muchas gracias por participar con nosotros.